tal? ¿Cómo están? Trabajemos ahora con un ejercicio más acerca de lentes. En esta oportunidad tenemos un ejercicio un poquito más extenso y por sobre todo espero que lo entiendan y puedan replicarlo nuevamente. El ejercicio 15 de la ficha de trabajo dice, una lente esférica delgada biconvexa cuyas caras tienen radios iguales a 5 centímetros y el índice de refracción es 1.5 forma de un objeto real una imagen también real. Entonces, eso ya lo podemos escribir, que nuestra imagen también termina siendo real en este caso. Entonces, aquí decimos una imagen de forma entonces real y me dice una imagen reducida. Sabemos ya que si es real, por tanto la imagen estará siendo también invertida y me dice reducida a la mitad, es decir, una imagen menor. Y aquí podemos ya escribir también el dato de que está reducida a la mitad. Entonces aquí yo voy a decir que I es igual a menos O sobre 2. Determinar la distancia focal de la lente, las posiciones del objeto y de la imagen, y si esta lente se utiliza como lupa, el aumento de la lupa cuando observa un ojo normal sin acomodación. Nos pide efectuar las construcciones geométricas del problema. Además, nos da como datos que la distancia mínima de visión neta por el ojo es de 25 centímetros y el medio exterior a la lente es el aire. Entonces, en este caso, podemos nosotros directamente utilizar la ecuación del fabricante de lentes que ya conocemos. Pero antes tenemos que tener en cuenta los siguientes detalles, como por ejemplo, este detalle de que nuestra lente, me dice que es un tipo de lente biconvexa. Como ven, si mi lente es biconvexa, tendría entonces esta forma. Es una lente convergente. Entonces, aquí decimos que es una lente convergente. Y tiene forma biconvexa. Entonces tiene esta forma. Y sabemos bien que si se trata de una lente biconvexa, o sea, convergente, podemos hallar fácilmente su distancia focal a partir de la ecuación del fabricante de lentes o ecuación del constructor de lentes. Entonces, teniendo en cuenta estas características de una lente biconvexa, tenemos que ver que uno de los radios va a ser positivo y el otro negativo. Entonces, tenemos que tener mucho ojo al detalle de los signos que vamos a justificarlo ahora. Miren, si nosotros vemos primeramente aquí la luz llega de este lado. Aquí nos encontramos con el radio inicial, o sea, el radio 1. Como vemos aquí, nuestro radio número 1 tiene que ser menor que 0. ¿Por qué va a ser nuestro radio 1 menor que 0? En este caso, nuestro radio 1 mayor que 0. Nuestro radio 1 en este caso va a ser mayor que 0 o va a ser positivo, puesto que nuestro radio de curvatura aquí es de una cara convexa. Como ven, esta es una cara convexa. Si se fijan, si nosotros estiramos esto sería una cara convexa. Entonces, esta cara convexa nos va a dar un radio 1 que va a ser mayor que 0. O sea, nuestro radio 1 aquí va a ser positivo, mayor a 0. Y si nos fijamos ahora en la otra parte de la lente, como mi lente es biconvexa, entonces aquí yo voy a tener la cara cóncava, porque mi rayo de luz va a pasar y va a venir hasta acá. Entonces mi cara cóncava se va a reflejar aquí. Por tanto, para mi radio 2, yo voy a tener un radio menor que 0, o sea, un radio negativo. ¿Por qué? Porque es una cara cóncava. Entonces, tengamos muy en cuenta que los signos son muy importantes a la hora de trabajar con la ecuación del fabricante de lentes. Entonces, ahora escribimos las respectivas ecuaciones. En este caso, voy a eliminar esta imagen para poder trabajar mejor. Por tanto, nosotros ya conocemos la ecuación del fabricante de lentes y la ecuación decía 1 sobre foco, que era igual a la convergencia, es igual a n menos 1 multiplicado por 1 sobre radio 1 menos 1 sobre radio número 2. Entonces, aquí tenemos en cuenta que nuestra n es igual a 1.5 como dice el ejercicio, es decir, 1 sobre foco es igual a 1,5 menos 1 multiplicado por 1 sobre radio 1,
¿qué sería? 1 sobre mi R1. Me dice que ambos radios miden 5 centímetros. Si yo paso estos radios a metro, voy a decir entonces que va a ser 0,05 metros. Entonces tengo aquí 0,05 menos 1 sobre radio 2. Y mi radio 2, como sabemos y ya vimos en el esquema, va a ser negativo, es decir, menos 0,05. Por tanto, 1 sobre foco nos daría, en este caso, un valor igual a 20. Si hacemos aquí, podemos corroborar lo siguiente. A ver, nos quedaría 1.5 menos 1 me da 0,5 multiplicado por 1 sobre 0,05 menos 1 sobre menos 0,05. Entonces ahí obtenemos 1 sobre f igual a 20. Entonces aquí ya podemos sacar el valor del foco, que va a ser 1 dividido 20 y me quedaría 0,05 metros. Y este sería mi valor del foco de esta lente. Ahí ya tenemos nuestro valor de foco. Ahora bien, el ejercicio me dice las posiciones del objeto y de la imagen. Bueno, en este caso tenemos una imagen real invertida y menor, como vemos aquí en lo que nosotros ya hayamos sacado. Podemos en este caso nosotros escribir entonces la relación que hay entre las ecuaciones de aumento, es decir, I sobre O es igual a menos P' sobre P. El valor de la I ya sabemos que es menos O sobre 2 dividido O. Entonces tenemos menos P' sobre P. Si nos fijamos aquí nos dice que las posiciones del objeto y de la imagen. Y nos dice que solamente está reducida y no nos da otro dato más. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí para poder trabajar correctamente? En primer lugar, tenemos que hacer una relación y esa relación sería la siguiente. Sería entonces de esta forma. Podemos simplificar ahora estos valores, es decir, O con O, aquí menos y menos también. Y por tanto, en este ejercicio nos quedaría entonces que P por 1/2 me va a quedar entonces P igual a 2 veces P'. Quedaría de esta manera. Y esta relación la podemos llevar a la ecuación de la distancia focal. ¿Por qué? Porque sabemos que la distancia focal igual a 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. 1 sobre foco sería 1 sobre 0,05 igual a 1 sobre P. ¿Y P a qué es igual? P es igual a 2 veces P'. Entonces yo puedo escribir 1 sobre 2P' más 1 sobre P'. Ahora podemos hacer algunos artificios matemáticos, como por ejemplo multiplicar toda la expresión por P'. De modo que mi ecuación resultaría P' sobre 0,05 igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 1. Si hacemos de esta forma, entonces despejando esto, ¿cuánto me resulta P'? Me resulta 0,5 más 1 y eso multiplicado por 0,05. Entonces ahí ya tenemos el valor de ¿quién? El valor de nuestra P'. Entonces, el valor de P', ¿cuánto sería? El valor de P' sería, en este caso, igual a 0,025 metros. Y este sería nuestro valor inicial de P'. Ahora veamos el valor de P. Ahora, resolviendo, nos quedaría 0,5 más 1 igual multiplicado por 0,05 nos da el valor de 0,075. Entonces P' es 0,075 metros. Y ahí ya tenemos el valor de P'. ¿Cómo hallamos P?
P directamente lo hallamos multiplicando. Es decir, P es igual a 2 por P'. Y P' es 0,075. Por tanto, el valor de P resultaría de la siguiente manera. Aquí tendríamos entonces 0,15 metros. Ese sería el valor de P. Y ahí ya tenemos estos dos puntos que nos pide el ejercicio. Es decir, ya tenemos aquí los valores de las posiciones del objeto y de la imagen. Entonces, estos son los dos datos que nos da el ejercicio. Ahora, veamos cómo hallar el punto C. Nos dice, si esta lente se utiliza como lupa, el aumento de la lupa cuando observa un ojo normal sin acomodación. Entonces nos pide determinar esto. Veamos cómo hacer el punto C. Entonces, para poder hacer el punto C, decimos lo siguiente. Si la lente se emplea como lupa, habrá que disponer el objeto entre el foco y la lente. Entonces nosotros aquí, para poder tener una lupa, tenemos que disponer a nuestro objeto entre foco y lente a una distancia de la lente menor que 5 centímetros. ¿Por qué menor que 5 centímetros? Porque nuestro foco es de 5 centímetros. Si nosotros esta distancia la pasamos a centímetros, tenemos 5 centímetros acá. Para que actúe como una lupa, en este caso, nosotros necesitamos sí o sí colocar nuestro foco a una distancia menor que 0,05 metros. Entonces, por otro lado, la imagen que servirá de objeto para nuestro ojo debería formarse en un punto próximo, es decir, a 25 centímetros de la lente, que será virtual. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. El aumento de la imagen va a tener que ser entonces de la siguiente forma. Veamos entonces antes de eso cómo trabajar con esta situación, puesto que debemos de graficarla. Entonces, grafiquemos la situación. Aquí vamos a decir que vamos a obtener entonces un esquema. En este esquema nosotros podríamos trabajar de la siguiente manera. Obtenemos aquí nuestra lente, que la voy a colocar de esta forma. Entonces, ahí ya está la lente. Por tanto, si yo dispongo la lente de esta forma, entonces voy a decir que si yo tengo un foco de 5 centímetros, voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5 casillas. 5 centímetros, aquí va a estar mi foco, entonces tiene que estar también a 5 casillitas del otro lado de la lente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está su foco de imagen. Entonces, fijémonos en lo que dijimos recién. Como esto es una lente convergente, entonces necesariamente hay que disponer el foco, el objeto entre el foco y la lente, porque nosotros queremos que ahora sea una lupa. Y sabemos que para que sea una lupa necesitamos una imagen mayor. Entonces, a una distancia de la lente menor que 5 centímetros tenemos que colocar nuestro objeto. Voy a disponerlo de esta forma. Voy a graficar así. Mi objetito va a estar entonces más o menos acá. Voy a decir entonces que si yo coloco una distancia menor, le puedo colocar aquí un objeto. Este objeto me va a actuar como una lupa. Por tanto, voy a graficar los rayos. Voy a decir entonces aquí de la siguiente forma. Todo rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco imagen. Entonces aquí lo que yo usaría sería la extensión de mi rayo. Por tanto, voy a graficar de esta forma. Voy a tomar desde aquí y voy a ir encima de mi rayo refractado que tiene que cumplir con esta característica. Entonces, aquí voy a graficar de esta forma y el otro rayo ya sabemos que tiene que ser un rayo que va a pasar por el centro óptico. Entonces, ese rayo que pasa por el centro óptico sabemos que va a continuar su trayectoria. En este caso, hacemos también la extensión de este rayo teniendo en cuenta que este rayo va a encontrarse ahí con la extensión de nuestro primer rayo refractado, que era este rayito que está acá. Bueno, en este caso, ahí ya podemos formar la imagen.
Entonces, grafiquemos la imagen de la siguiente manera. Vemos que aquí está más o menos la intersección. Entonces, aquí yo voy a tener mi imagen graficada. Como se dan cuenta, nosotros queremos que ahora esta lente sea una lupa. Por tanto, nosotros sabemos ya que la P' anterior era era de una distancia de 7.5 centímetros. También tenemos aquí, puedo escribir en centímetros, 7.5 centímetros, y esta P va a ser igual entonces a 15 centímetros inicialmente, ¿verdad? Entonces ahora nosotros colocamos en un punto que le podemos llamar P. Esto va a ser nuestra P. Y vamos a ver ahora cómo va a ser entonces el aumento que vamos a trabajar aquí. Veamos entonces cómo trabajar con esta ecuación. De acuerdo a lo que el ejercicio nos decía que la distancia mínima de visión neta para el ojo es de 25 centímetros y se supone que nuestros ojos verían esta imagen, entonces nosotros ya sabemos que esta distancia es de 25 centímetros. Además, nosotros manejamos que esta distancia sería una distancia negativa, puesto que es una imagen virtual. Lo que nosotros aquí no sabemos es el valor de la distancia P de P. Entonces, podríamos decir 1 sobre foco es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. El foco sabemos que es 1 sobre 0,05. Podemos usar también en centímetros. Entonces sería 1 sobre 5 es igual a 1 sobre P más 1 sobre valor de P' y nuestra P' sería aquí menos 25. Entonces aquí tendríamos 1 sobre 5 más quedaría 1 sobre 25. ¿Por qué? Porque va a ser más por menos menos y pasando al otro miembro quedaría positivo. Entonces aquí ya podemos sacar el valor de la P. Entonces decimos 1 sobre 5 más 1 sobre 25, que nos daría el valor de P igual a 25 sobre 6. Es decir, aquí yo tengo 25 sobre 6 centímetros. Ahora bien, como yo ya tengo el valor de P, puedo hallar el aumento y voy a decir entonces que mi aumento sería A es igual a menos P' sobre P. Por tanto, menos P', que es menos 25 sobre P, y P es 25 sobre 6. Por tanto, de ahí yo voy a sacar mi aumento. Y mi aumento sería 25 dividido este valor, que me da 6. Entonces, acá yo veo que el aumento es positivo, ya que es una imagen virtual, y además veo que está 6 veces aumentada esta imagen que nosotros vemos aquí. Ahora, fijémonos en lo siguiente. El ejercicio ya nos daba todos los datos. ¿Por qué? Porque nos dice que, en este caso, el medio exterior es el aire. También nos dice que la distancia mínima de visión neta para el ojo es de 25 centímetros. Y en este punto C, que es un punto un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar, nos pregunta que si la lente se utiliza como lupa, nos pedía el aumento. Entonces, como es un ojo normal sin acomodación y tiene una distancia mínima de 25 centímetros, entonces sabemos que exactamente a 25 centímetros de la lupa, porque esto ahora actuaría como lupa cuando mi objeto se encuentra entre el foco, objeto y la lente, entonces ahí nosotros podemos siempre decir que el valor de P' es de 25 centímetros. Entonces, tengamos en cuenta ese pequeño dato que ahora estamos aprendiendo para unos siguientes ejercicios. Por ende, así concluimos el ejercicio número 15 que ustedes van a encontrar en sus fichas de trabajo. Espero que lo hayan entendido y que puedan replicarlo. Hasta un próximo video.